Buenas tardes, Laura, Joaquín, y saludos a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted, Walter, por atendernos. Y bien decía mi compañera, ¿no? Científico mendocino que está trabajando en esta investigación del síndrome post-COVID. Cuéntenos un poquito más en detalle en qué consta esta investigación por parte suya. En realidad surge como consecuencia de un estudio que ya empezamos el año pasado con pacientes diagnosticados con COVID de leve a moderado, y una vez diagnosticados en el hospital se hizo un seguimiento hasta el alta. Estos fueron o no tratados con distintas drogas, entre ellas vitamina D, y contando con ese rico sustrato de trabajo, hoy en día, como se desconoce de manera importante los aspectos de las secuelas que está dejando esta enfermedad, que en algunos casos es leve y en otros mortales, planteamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en ese mismo grupo de pacientes, poder estudiar de manera prospectiva, evolucionándolos a los 6 meses, al año y al año y medio, aspectos de todo tipo, porque es, digamos, multifactorial. A nivel clínico, a nivel cardiológico, a nivel neurológico, a nivel psicológico, porque como todos ustedes saben, por ahí habrán escuchado en algunos otros ámbitos, inclusive las personas tienen algunas secuelas de tipo de trastornos en cuanto a la capacidad de concentración, pérdida del sueño, fatiga, y bueno, como no se conocen las causas, nuestro proyecto intenta dar un poco de luz en esta parte del planeta, porque se están estudios haciendo semejantes en otras partes, teniendo en cuenta de que la población y el agente etiopatológico no es exactamente el mismo, porque ha ido mutando y nosotros tenemos predominantemente la cepa lambda y la cepa mu y algo de la delta, lo cual no sucede en otras latitudes del planeta. A ver, o sea, usted lo que está tratando de clarificar un poco con esta investigación es, o lo que está buscando, mejor dicho, es dar una mano para ver de qué forma contrarrestar esos síndromes que quedan posterior a haber contraído la enfermedad. Claro, primero describirlos, porque en realidad no se tiene documentación científica seria, sino simplemente hallazgos puntuales que refiere cada médico en su servicio en relación a paciente. Entonces, dar un poco números epidemiológicos concretos. Por otro lado, tratar de encontrar alguna relación o algo que justifique por qué motivo en tal o cual paciente aparecen esas secuelas y eventualmente, conociendo esas características, proponer un tratamiento para minimizarla, o en el mejor de los casos la propuesta terminaría con un tratamiento eficaz. Bien, perfecto. Dijo que predominan en Argentina la cepa, bueno, Delta un poco más atrás, y antes mencionó las otras dos, ¿cuáles dijo? Lambda y Mu, que es la cepa andina, descrita originalmente en Perú, sí, pero que también circula en nuestro medio, y son las mayoritarias, las que con mayor, digamos, penetrancia han logrado distribuirse por la Argentina. Por supuesto que también tenemos la Delta, pero está bastante bien aislada y por lo tanto también frenada, en cuanto a que, a diferencia en otros países, la epidemiología en la Argentina se ha manejado de manera distinta, ¿no? En otros países ha crecido mucho la Delta en relación a las cepas preexistentes. Acá, ¿y eso por qué por puede suerte, ser? Hay muchas variables. Una tiene que ver con las vacunas que están llegando finalmente, al fin y al cabo están llegando en cantidad. Por otro lado, nos está beneficiando un poco las temperaturas, y también tiene que ver con las características de estas cepas que yo estoy haciendo mención, la andina, por ejemplo, que a diferencia de otras cepas que hay en Europa o en el Reino Unido, parecen que no le permiten de manera tan simple a la Delta, que decían que competía con otra y las podía desplazar. Al parecer, en nuestro medio, no es así. Entonces eso pone como condimento particular a la población argentina en relación a otras poblaciones, porque como justamente tenemos cepas que no están presentes en otro lado, las epidemiologías son distintas, y por eso hay que escribir nuestra propia historia, no solamente tomar lo que cuentan estudios en el extranjero, sino también de alguna manera traducirlo a lo que pasa acá. No se puede copiar y pegar el modelo, sino que hay que intentar entender qué pasa con la población argentina, porque aparte tenemos características que son muy particulares en relación a otras poblaciones. Por eso, como no existe información, este proyecto fue
aceptado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y va a recibir subsidios para poder llevarlo a cabo en 21 servicios hospitalarios entre lo que es Cava, Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Walter, y de esta investigación que usted está llevando adelante, le digo, ¿qué tan avanzado está? ¿Qué tan conforme, satisfecho está usted con lo logrado hasta el momento? Con esta de lo que es el post-COVID, ¿te referís a la nueva? Sí. Y esa todavía no podemos tener resultado porque nos acaban de notificar que hemos sido, digamos, aceptados para ser subvencionados económicamente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora de inmediato es reclutar a estos pacientes que ya los tenemos identificados porque son parte del otro estudio. Son 218 pacientes en principio, pero vamos a reclutar un número aún superior para poder estudiar prospectivamente de aquí en adelante, año y medio, porque son 6 meses al año y al año y medio, toda esa evolución desde el punto de vista completo y compleja, es decir, parámetros clínicos, parámetros bioquímicos, inmunológicos, neurológicos, cardiovasculares, respiratorios, y todo eso después se va a cotejar, se va a hacer la estadística de rigor y se va a intentar establecer, como dije, una cierta explicación entre la etiología, la patología y la posible terapéutica de estos pacientes. Como bien dije, en algunos casos es leve, pérdida del olfato, algunas molestias como dolores, claro. Pero otros pacientes tienen situaciones graves, inclusive cardiovasculares, que pueden llegar a ser mortales, ¿no? Bien, desde ahí van a partir cuando comience la investigación. Claro, nuestro punto cero es justamente volver a llamar a esta gente que ya terminó en el otro protocolo, invitarlos a participar, y cuando firman el consentimiento informado como corresponde, después de que se le explique en qué consiste el estudio, tenemos 2 ramas. Una, de pacientes que fueron dados de altos COVID y que recibieron, entre otra medicación, altas dosis de vitamina D, y la otra rama del estudio, el mismo grupo de pacientes que también fue diagnosticado con COVID-19, que estuvo internado con las mismas características, que recibió toda la batería de fármacos que recibían para poder evolucionar positivamente, pero que ese grupo no recibió vitamina D. Porque una cosa interesante que planteamos es que inmunológicamente estaba mucho mejor el grupo de pacientes que recibieron esa alta dosis de vitamina D, y eso es uno de los argumentos que tenemos para plantear como expectativa de que nuestra hipótesis es que en ese grupo de pacientes la manifestación de secuelas debería ser menor y en algunos casos inclusive nula. Pero por supuesto, eso es una hipótesis que tenemos que validarla a través del método científico, que es lo que hemos propuesto. Claro, justo iba a consultarle qué es lo que estudian ustedes, qué tiempo les va a demandar esta investigación, por teniendo en cuenta que un año y medio. Bien. Exactamente 1 año y medio, porque es en tiempo real. O sea, nosotros simplemente tenemos que tomar muestras de sangre, hacer toda una serie de estudios clínicos, bioquímicos, neurológicos, que se hacen en 2 o 3 horas. Después se lo vuelve a citar al paciente a los 6 meses y al año y al año y medio. Y ahí, al año y medio, ya vamos a tener todo el desarrollo y la evolución clínica y también los marcadores bioquímicos y moleculares que vamos a evaluar, porque no es solamente una descripción clínica, sino también intentar responder a qué mecanismos no conocidos responde que José desarrolle neuropatía y Pepe no, y sean los dos equivalentes en la edad, en el peso, porque evidentemente hay cosas que no conocemos que predispone a alguna persona y a otros no a padecer de esas secuelas, ¿no? Bien, Walter Manucha, científico mendocino que trabaja en la investigación del síndrome post-COVID, con él estamos hablando. Walter, y a ver, en base a esto que hemos estado hablando, y saliendo de la investigación en sí, porque, o no sé, porque por eso se lo consulto, digo, ¿ustedes investigan, por ejemplo, también, o en base a los estudios que hacen, creen que puede llegar a haber en el futuro en el país algún rebrote o algo por el estilo, como ha sucedido en algunos países del mundo, ¿no? Bueno, lo vemos hoy, inclusive en Europa, en Alemania, bueno, sin ir muy lejos, acá en Chile también. No sé si ustedes tienen que ver algo con eso, si pueden más o menos sacar alguna conclusión en base a eso, o en realidad no también. Mira, me lo han planteado, me lo han consultado, y obviamente es una pregunta recurrente, lógica.
es hacer un poco de futurología. ¿Por qué? Porque algunos explican de que en esos países que han tenido rebrote se debe a que la gente bajó la guardia, que dejó de cuidarse, dejó de utilizar barbijo, dejó de mantener el distanciamiento social. Otros justifican porque es de tipo estacional, entonces crece de manera significativa en los países, por ejemplo, del hemisferio norte, donde ahora estarían en situaciones de mayor frío. Otros dicen que es en países donde no se alcanzó un porcentaje de vacunación logrando lo que se llama la inmunidad de rebaño. Me parece que la respuesta es mucho más compleja que eso. Me parece que el virus muestra muchas aristas y que no conocemos. Yo creo, pero no significa que eso vaya a ser así, que acá en la Argentina vamos a tener un rebrote, pero quisiera creer que si sigue el plan de vacunación como va, que si la gente no baja la guardia, como observo que está pasando en muchos lugares, que estamos bajando la guardia, que estamos volviéndonos a reunir, ¿por qué? Y bueno, porque hay vacunas, porque hace calor y todo ese tipo de cosas, pero si la Argentina mantuviera algo que yo creo que no va a cambiar. Si ustedes recuerdan, cuando uno observaba la conducta que tenían países orientales antes de la pandemia, era típico ver a personas en la calle con barbijo por distintos motivos. Concentración de gases en la atmósfera, evitar resfrío, ese tipo de cosas. Que tenían una conducta de cuidarse antes de. Yo creo que a eso no vamos a poder volver atrás, que vamos a tener que mantener cierta conducta de mayor cuidado. Si nosotros planteamos esas situaciones de cuidado, de hábitos saludables, y me refiero a mantener al sistema inmunológico en condiciones, con ejercicio, con dieta, con descanso, con vacunas, con alimentación sana, yo creo que vamos a tener un rebrote, me parece que lo vamos a tener, pero no de la magnitud que muchas veces se lo ha planteado. Espero que se entienda. Sí, no, sí. Diciendo, a ver, vamos. Si se respeta todo eso que dije, vamos a tener un rebrote, pero no de la magnitud de lo que estoy escuchando que pasa en países donde dice que tienen mayor tasa de contagio que lo que pasó al inicio de la pandemia. Está pasando en algunos países. Sí. Y países con una gran cantidad de vacunas. Sí. Entonces es un tema complejo. Sí. Ahora, digo... Ahí tiene mucha importancia ustedes como comunicadores sociales en esto de que la gente no se relaje, que la gente siga cuidándose, que es una fortuna poder salir, poder compartir con amigos, poder ir a trabajar, pero no ha terminado. Esto no ha terminado. Sí, Walter, y digo, a ver, un rebrote... desde la ignorancia le consulto, ¿no? Pero digo, en mayo de este año, por ejemplo, vamos a poner un caso bien concreto, en mayo de este año, que bueno, de hecho, a nivel nacional se determinó un cierre de 9 días, que estaba el feriado largo del 24 y 25 de mayo, se aprovechó eso para que tuviese el menor impacto posible dentro de la economía, pero en definitiva 9 días se cerró, y fue porque había una cantidad de casos digamos muy alta, ¿no? En forma diaria. Bajas vacunas, sí, no habían exacto, vacunas, no habían vacunas. Entonces digo, me estoy yendo al otro extremo, ¿no? Obviamente, pero se lo consulto a propósito. Desde el punto de vista científico y dentro de lo que se pueda contestar, porque si no caemos, como ustedes decían, a hacer futurología, pero digo, se supone, le pregunto, se supone que nunca nunca digas nunca, dicen, ¿no? También, pero digo que nunca podría ser tan alto el pico de casos, ¿no? Se supone, digo. Lo que sí es más fácil de hacer futurología es que puede haber un rebrote, de hecho lo va a haber, pero lo que va a cambiar es, y acá está, me parece, la verdadera respuesta, haciendo futurología científica. Van a aumentar los casos, pero esos casos deberían ser más atenuados, no tan graves que requieran camas de cuidados intensivos y sobre todo también muertes. Y ahí está la importancia de reforzar el sistema inmunológico, del plan de vacunación y de, bueno, muchas cosas que empezaron tarde, pero por suerte se están haciendo, ¿sí? Bien. Entonces yo creo que al rebrote, la cantidad de casos diagnosticados positivos, vamos a tener un rebrote. Eso me parece que no hay forma de escaparle, sobre todo cuando empecemos a tener la salida de la época de verano, marzo, abril, mayo. Pero lo que va a cambiar, quizá no sea tanto el número también puede que suba, pero no tanto, pero lo que va a cambiar es la cantidad de internados graves y la cantidad de muertos. Ahí me parece que va a estar el truco de esto, porque no nos engañemos, la vacuna
no evitan un 100% de la enfermedad. Lo que sí garantiza es que si me enfermo va a ser una forma más atenuada de la enfermedad. Claro. Claro, usted dice que por ahí capaz que haya un rebrote, seguramente, pero que la mayoría de los casos debiesen ser casos leves que uno los pasa en la casa, digamos. Debería ser eso, porque esa es la función de la vacuna, hacer que la enfermedad se la pase de una manera mucho más, sutil o más suave, o que los síntomas y los signos no sean tan complicados como para que se requiera una intubación, oxigenoterapia, y algo que era limitante, que eran las camas de terapias intensivas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Walter, yo creo que va a ir por ese lado, la cuestión. Estimados. Me parece que va por ahí. Sí. Bien. Bueno, Walter, ha sido muy amable por contestar estas preguntas, por darnos 15 minutos aproximadamente de entrevista. Le mandamos un abrazo y cualquier novedad estamos en comunicación. Bueno, yo les agradezco el interés, le doy un saludo a la audiencia y les ruego que por favor el mensaje siga siendo eso, ¿no? Que hagamos caso, que nos informemos de fuentes serias, que consultemos a profesionales que estén realmente capacitados y que nos sigamos cuidando, en beneficio de todos. Muy bien. Un abrazo grande, Walter, Gracias nuevamente. Gracias, buenas tardes, saludos. Ahí estaba Walter Manucha, científico mendocino que trabaja en la investigación, ¿no?, del síndrome post-COVID.